Es 1939. Varsovia está llena de pánico. Carros tirados por caballos chocan con peatones aterrados. Las radios escupen estática y la misma voz terrible. Los alemanes han invadido. Esa mañana, Irena Sendler camina entre el caos, no con miedo, sino con una calma urgente. Aún no es una rescatadora, aún no es la arquitecta de una de las operaciones más valientes de la historia moderna. En este momento, es solo una trabajadora social polaca viendo cómo su país se derrumba. Varsovia, antes de la guerra, había sido una ciudad llena de contradicciones. La arquitectura elegante se alzaba hombro a hombro con calles estrechas y empobrecidas. Los cafés bullían con conversaciones en polaco, yiddish y alemán. La comunidad judía constituía casi un tercio de la población, más de 350.000 personas. Su cultura, sus escuelas y sinagogas formaban parte del pulso vital de Varsovia. Y aún así, el antisemitismo hervía justo debajo de la superficie, como algo venenoso esperando ser legitimado. Cuando los nazis llegaron, no fue una tormenta, al principio. Fue silencioso, burocrático. Había listas, directivas, restricciones graduales. Se cerraron negocios judíos. Se impusieron toques de queda. Y luego, muros. Irena vio esto suceder con el horror de quien ya sabía a dónde conduciría. Su padre, un médico, la había criado con historias no solo de curar, sino de estar al lado de aquellos que la sociedad rechazaba. Murió joven, atendiendo a pacientes con tifus que otros se negaban a tratar, pero no antes de sembrar en ella una ética profunda. Debes ayudar, sin importar el riesgo. Recordó eso cuando se levantaron los muros del gueto en 1940, encerrando a casi 500.000 de judíos en un espacio pensado para una décima parte de esa cantidad. Dentro, la enfermedad prosperaba. El hambre era política. Y los niños, miles de ellos, mendigaban detrás del alambre de púas por comida, por ayuda, por alguien que los viera como algo más que un problema. Para los nazis, eran futuros enemigos o futuros cadáveres. Para Irena, eran solo niños. Al principio, encontró formas de introducir medicinas. Comida, ropa, falsificó documentos, se hizo pasar por enfermera que transportaba vacunas contra el tifus. Era una cobertura perfecta, porque los alemanes temían más a la enfermedad que a la rebelión. Sabía que los guardias no la tocarían. Esa era su ventana. Una pequeña y frágil oportunidad para entrar al gueto y ver su horror de primera mano. Hay un momento que los historiadores no registran. No es lo bastante dramático para los libros de texto, pero se encuentra en el centro de esta historia. Un día, Irena pasó junto a una madre dentro del gueto. La mujer apretaba a su bebé como un escudo, sabiendo que estaba muriendo de hambre, sabiendo que el niño moriría mucho antes que ella. Miró a Irena, no con miedo, sino con una súplica silenciosa. Llévatela. Por favor. Al menos ella puede vivir. Esa mirada rompió algo en Irena, y se convirtió en su misión. No esperar permiso, no buscar justicia después de la guerra, sino actuar, robar niños de debajo de las botas de sus opresores, uno por uno si era necesario, y darles no solo supervivencia, sino una oportunidad de vivir. La operación no comenzó con un plan dramático, comenzó con restos, conversaciones susurradas, la confianza de familias que ya no tenían buenas opciones, y comenzó con miedo, no el miedo a la muerte, sino el más profundo, el miedo a ser descubierta y fracasar, y lo que eso significaría para todos los que intentaba salvar. Se unió a Cegota, el consejo clandestino para ayudar a los judíos, formado por combatientes de la resistencia polaca y civiles que se negaban a aceptar el destino de sus vecinos. Eran médicos, maestros, funcionarios, personas como ella. Sus armas no eran pistolas ni bombas. Sus armas eran documentos falsificados, registros eclesiásticos, contactos dentro de orfanatos, y silencio. El plan de Irena creció, sacando niños en ambulancias, bajo camillas, sedados en sacos, escondidos debajo de cajas de herramientas, incluso sacados como cadáveres. Sí, cadáveres. A veces tenía que fingir la muerte de un niño para pasarlo ante los guardias. Los muertos, después de todo, no levantaban alarmas. El gueto era una tumba, pero ella se movía por él como un fantasma, recogiendo los vivos antes de que pudieran ser enterrados. Cada vez que salía con un niño, arriesgaba tortura y ejecución, no solo para ella, sino para todos los que la ayudaban. Cada enfermera, cada conductor, cada familia que luego acogía a esos niños y los criaba como propios. Pero tenía una regla: la verdad debía preservarse.
Las identidades de los niños, sus verdaderos nombres, sus verdaderas familias, debían ser escritas, ocultas y guardadas. Las escribió en papeles de cigarrillos, diminutos trozos con nombres, fechas y padres. Las colocó en frascos de vidrio y las enterró en el jardín de un vecino, con la esperanza de algún día desenterrarlas y reunir a los sobrevivientes con lo poco que quedaba de su pasado. Sabía que muchos de los padres no sobrevivirían, pero mantenía la esperanza de que al menos las historias sí lo harían. Que alguien, algún día, sabría que esos niños fueron amados, que pertenecían a alguien, que no estaban perdidos. Esto no fue una misión de rescate, fue una guerra contra el borrado, una desobediencia no solo contra la muerte, sino contra el olvido. Y todo lo hizo sin fama, sin aplausos. No esperó a que la historia la notara. No le importaba si alguna vez lo hacía, pero la historia llegaría. Solo que no todavía. A medida que pasaban los meses, el gueto de Varsovia se encogía, no en tamaño, sino en vida. El hambre apretaba su puño. La enfermedad se movía más rápido que cualquier bota negra. La gente dejó de hablar en voz alta. Las madres cargaban niños que ya no lloraban. No quedaba nada por decir, nada por gritar. Todo ya había sido dicho, y nadie escuchaba, excepto Irena Sendler. Para 1942, su red de rescate había crecido más allá de unos pocos intentos desesperados. Se había convertido en un sistema, un organismo vivo, formado por personas que habían decidido que salvar vidas valía el riesgo de perder las suyas. No tenían jerarquía formal. No había uniformes ni medallas. Su fuerza provenía del anonimato, de los susurros pasados en callejones, de miradas que decían más de lo que las palabras podían, de la confianza construida en segundos que debía durar hasta el final de la guerra. Cada niño sacado del gueto requería más que coraje. Requería tiempo, coordinación, sobornos, un plan de respaldo, y luego otro plan de respaldo cuando ambos fallaban. A veces, Irena sacaba a un niño del gueto escondido en el fondo de un saco de papas. Otras veces, estaban sedados y metidos en cajas de herramientas o cestas de lavandería. Tenía una ambulancia falsa, un vehículo destartalado con una cruz roja que no significaba nada para los nazis, pero lo significaba todo para ella. Era su caballo de Troya. Cubría a los niños con trapos, a veces incluso con cadáveres si era necesario. Un guardia se volvió sospechoso e insistió en inspeccionar la parte trasera. Irena sonrió, tosió deliberadamente y murmuró: «Tifus». El guardia retrocedió al instante. Los alemanes temían la enfermedad más que a cualquier bala. No trabajaba sola. Había sacerdotes y monjas, conserjes y médicos, incluso algunos funcionarios municipales compasivos. Tenía amigos en orfanatos que recibían a esos niños y fingían que siempre habían estado allí. Algunos eran enviados a familias católicas. Otros terminaban en monasterios. A cada niño se le daba un nuevo nombre, una nueva religión, una nueva historia. Pero ella nunca soltaba sus verdaderos nombres. Esos iban a los frascos. Guardaba los frascos en el jardín de un vecino, bajo un manzano. Frágiles rollos de identidad enterrados en la tierra, cada uno una oración silenciosa de que tal vez, solo tal vez, quedara alguien para recordarlos. Pero no todas las misiones terminaban en éxito. Hubo pérdidas. Recordaba a un niño una vez, un chico, tal vez de 4 o 5 años, que entró en pánico justo antes de cruzar la puerta del gueto. Gritó: «¡Mamá!». Fue suficiente. El guardia se dio vuelta. Irena se interpuso entre ellos. Inventó una mentira sobre un niño sordo con cólera. Pero ya era demasiado tarde. El niño fue devuelto. Nunca lo volvió a ver. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que eso significaba. Cada fracaso dolía más que el anterior. No porque se sorprendiera. Hacía mucho que había dejado de sorprenderse, sino porque cada niño se había convertido en suyo de una manera que no podía explicar. No tenía hijos propios en ese momento, pero cada uno que rescataba dejaba algo atrás. Una pregunta, un peso, un vacío que no podía llenar. Algunos de los niños eran demasiado pequeños para entender. Bebés apenas capaces de sostener la cabeza. Esos eran los más difíciles. Las madres tenían que tomar decisiones que ningún ser humano debería enfrentar. ¿Dejo que este extraño se lleve a mi hijo, sabiendo que tal vez nunca lo vuelva a ver? ¿O lo mantengo conmigo y lo veo morir? Algunas suplicaban a Irena que prometiera que serían reunidos. Ella nunca lo hacía. No porque no quisiera, sino porque mentirle a una madre en sus últimos momentos era una crueldad que no podía soportar. En su lugar, les tomaba las manos. Les susurraba que su hijo estaría a salvo.
que alguien lo amaría, que su nombre no se perdería. Eso era todo lo que podía ofrecer. A veces era suficiente. A finales de 1942, la máquina nazi se había impacientado. El gueto de Varsovia estaba siendo vaciado. Comenzaron las deportaciones a Treblinka. Manzanas enteras desaparecían de la noche a la mañana. Un día una calle estaba llena de vida. Al siguiente, estaba en silencio. Sin despedidas, sin registros, solo ceniza. Irena trabajaba más rápido. Las paredes del tiempo se cerraban. Ahora estaba en todas las listas de vigilancia de la Gestapo. Su nombre se susurraba en las habitaciones traseras como el de alguien peligroso. Una amenaza. No porque estuviera armada, sino porque los desafiaba con cada respiración. Les estaba demostrando que estaban equivocados, no solo sobre los judíos, sino sobre lo que una mujer podía hacer, sobre lo que un ser humano podía arriesgar por otro. Se movía constantemente. Cambiaba de dirección. Se teñía el cabello. Nunca tomaba la misma ruta 2 veces. Cada golpe en la puerta podía ser el último sonido que escuchara. Pero seguía adelante, porque los camiones seguían llegando, porque el gueto seguía encogiéndose, porque los frascos del jardín aún no estaban llenos. Sabía que la vigilaban, que su rostro circulaba en reuniones de hombres con abrigos de cuero negro y látigos en lugar de billeteras. Pero seguía adelante, no por arrogancia, no por un deseo de morir, sino porque creía en algo que ellos no podían entender, que el acto más pequeño de bondad, un solo niño salvado, era más grande que todo su imperio. Y así, en el helado invierno de 1943, mientras los trenes partían de la estación llevando a los condenados a la muerte, Irena Sendler caminaba entre las ruinas de una ciudad rota, sosteniendo la mano de un niño que ya no sabía su verdadero nombre, pero que viviría para volver a aprenderlo. Ella aún no lo sabía, pero su tiempo casi se había terminado. Marzo de 1943. El aire en Varsovia se sentía más pesado, como si supiera que algo terrible estaba por venir. Durante meses, Irena había operado como una sombra, deslizándose entre puntos de control, susurrando contraseñas por grietas en las puertas, entregando niños a escondites que ya empezaban a sentirse demasiado expuestos. Las paredes se cerraban. Los amigos desaparecían de la noche a la mañana. Algunos arrestados, algunos ejecutados, algunos simplemente nunca regresaban. Ella seguía adelante, pero incluso ahora podía sentirlo. Se estaba quedando sin tiempo. Los alemanes ya no se conformaban con desmantelar el gueto. Ahora querían desmantelar la resistencia. Cegota estaba en lo alto de su lista. Sabían que existía una red clandestina que sacaba niños de contrabando. Solo que aún no sabían cómo funcionaba. Pero se estaban acercando. Y Irena sabía que había cometido errores. Había permanecido demasiado tiempo en un mismo lugar. Usado un contacto conocido 2 veces. Ignorado un susurro de que alguien vigilaba su apartamento. Y entonces, una mañana, llegó. Un golpe en la puerta. No el patrón habitual. No el doble toque suave de un amigo. Este fue fuerte. Deliberado. Abrió la puerta y, antes de que pudiera hablar, empujaron hacia adentro. 3 hombres con abrigos grises. Sus ojos no parpadeaban. Sus botas no se detenían. La sujetaron por los brazos, destrozaron su apartamento, y en minutos estaba en un camión camino a la prisión de Pawiak. No le hicieron preguntas de inmediato. Eso era parte del método. Dejar que el prisionero espere, que el miedo se impregne. Ella sabía lo que pasaba en Pawiak. Todos en Varsovia lo sabían. No era una prisión. Era un lugar donde la gente desaparecía gritando, donde los nombres eran borrados antes de ser registrados. Se sentó en el frío, rodeada de sangre en las paredes, y no rezó. Pensó en los frascos, en el jardín, en los nombres. Si los encontraban, todo habría terminado. No solo para ella, sino para todos, cada familia que había acogido a un niño, cada monja que había escondido un nombre, cada orfanato que había rechazado una patrulla y sonreído como si no tuviera nada que ocultar. El interrogatorio comenzó con preguntas. Tranquilas, casi corteses. ¿Quiénes son tus contactos? ¿Cuántos niños? Nombres. Siempre nombres. No dijo nada. Luego vinieron las palizas. Primero el rostro, luego las costillas, después los pies, para que no pudiera caminar. Luego le rompieron las piernas con garrotes. No una vez, repetidamente. Perdió el conocimiento. Volvió en sí. Volvió a desmayarse. Le destrozaron los huesos como leña, esperando que revelara los nombres. Pero no lo hizo.
Le rompieron el cuerpo, pero no la voluntad. No les dio nada. Durante 3 días continuó la tortura. Le dijeron que la matarían. Les creyó. Podía sentir su cuerpo apagándose. No tenía ilusiones sobre martirio. No intentaba ser un símbolo. Solo quería que esos niños no fueran encontrados. No después de todo. No después de que las madres los hubieran entregado entre lágrimas. No después de que los gritos del gueto se hubieran desvanecido en silencio. Pero entonces ocurrió algo imposible. Un guardia abrió su celda. Desbloqueó las cadenas. Le dijo que caminara. No podía. La cargó. Fuera de la prisión. Hasta una calle. Luego la dejó allí. Había sido sentenciada a muerte. Era oficial. Su nombre había sido publicado en boletines públicos. Ejecutada por pelotón de fusilamiento. Muerta, excepto que no lo estaba. Cegota había sobornado a los guardias. Pagaron con todo lo que tenían. El contacto correcto en el momento justo. Un milagro hecho de desesperación y suerte. Y así vivió. Pero no podía volver a su antigua vida. Tenía que desaparecer. Cambió de nombre. Se ocultó. Ni siquiera sus amigos más cercanos sabían dónde estaba por un tiempo. Pasó el resto de la guerra con muletas. Con dolor. En las sombras. Pero la operación no se detuvo. Otros tomaron sus rutas. La red siguió viva porque ella los había entrenado. Porque su silencio los había protegido. Observó desde los márgenes cómo el gueto de Varsovia era reducida a cenizas. Como el humo se alzaba durante días y volvía gris el cielo. Escuchaba nombres en la radio. Buscaba señales de los niños que había salvado. Esperaba noticias de las familias que los habían acogido. Sobrevivió a la guerra, pero no al dolor. Sobrevivir no siempre es una victoria. A veces es una carga. Porque cuando la guerra terminó y los nazis huyeron, comenzó el juicio final. Algunos niños habían olvidado su identidad judía. Algunos se negaban a creer que eran alguien distinto a quien habían sido criados para ser. Algunos habían perdido ambas familias, la que les dio la vida y la que arriesgó todo para mantenerlos a salvo. Irena trató de encontrar a tantos como pudo. Desenterró los frascos. Los abrió con manos temblorosas. Leyó los nombres, uno por uno, como oraciones. Pero muchos de los padres ya no estaban. Las familias que había esperado reunir eran polvo. Para muchos niños, no habría regreso. Y aún así, no se arrepintió. Porque estaban vivos. Tenían un futuro, incluso si el pasado había sido destrozado. Años después, cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió simplemente: me enseñaron que si ves a una persona ahogándose, debes saltar e intentar salvarla, incluso si no sabes nadar. La guerra terminó. Pero para Irena, la paz no comenzó. Varsovia era escombros. Las calles por las que alguna vez había corrido con niños escondidos en canastas ya no existían, arrasadas por el fuego y el acero. Los edificios habían colapsado. Las personas también. Se decía que Varsovia había perdido más del 80% de su infraestructura. Pero lo que realmente perdió no se podía contar. Voces, rostros, generaciones. Irena cojeaba a través de ese silencio. Sus piernas nunca sanaron del todo. Caminaba con bastones. Cada paso un recordatorio de aquellas horas en el sótano de la Gestapo. No buscaba reconocimiento. Buscaba niños. Llevaba los nombres de los frascos como un texto sagrado. Contactó orfanatos, iglesias, sobrevivientes. A veces, un nombre coincidía. Un niño era encontrado. Una conexión se lograba. Una historia era rescatada de las cenizas. Pero con demasiada frecuencia, no quedaba nadie para reclamarlos. El mundo fue rápido para seguir adelante. La guerra había terminado. La Guerra Fría había comenzado. Polonia cayó bajo el control soviético, y con eso vino un nuevo tipo de silencio. Uno en el que hablar del pasado podía costarte todo. Irena volvió a ser un objetivo, no de la Gestapo esta vez, sino del régimen comunista que veía el trabajo de resistencia durante la guerra como una amenaza a su versión de la historia. Fue catalogada como sospechosa. Es miembro de un grupo de resistencia prohibido. Perdió su empleo. Fue interrogada de nuevo. Vigilada, seguida, pero se negó a dejar Polonia. Podía haberlo hecho. Otros héroes lo habían hecho. Pero ella se quedó. No por política, por los niños. Regresó al trabajo social, en silencio. Ayudó a huérfanos de guerra. Apoyó a familias destrozadas por la violencia. Siguió siendo enfermera de corazón, incluso cuando las herramientas que tenía eran palabras, no medicinas. No contó su historia, no porque quisiera ocultarla, sino porque no creía que fuera excepcional.
Creía, profundamente, que cualquiera habría hecho lo mismo, que la decencia humana no era rara, solo rara vez se le daba la oportunidad de surgir, y durante décadas el mundo la dejó desaparecer. Su nombre no estaba en los libros de texto. Su historia no se contaba en las escuelas. Los sobrevivientes que la recordaban pensaban que había muerto en prisión. Otros asumían que había sido una pequeña parte de una máquina mucho más grande. Nadie veía el cuadro completo, pero los frascos permanecieron. Y también la verdad. Luego, en 1999, más de medio siglo después de la guerra, en una pequeña escuela secundaria en Kansas, 3 estudiantes estadounidenses tropezaron con un nombre en un proyecto sobre la historia del Holocausto. Irena Sendler. Apenas podían encontrar algo sobre ella. Unas pocas líneas aquí y allá. Una nota al pie. Pero algo en su historia no los dejó en paz. Comenzaron a investigar. Escribieron cartas. Buscaron en archivos. Rastrearon testigos. Y entonces, de alguna manera, la encontraron. Aún viva. Aún viviendo en silencio en Polonia. Y aún humilde. Cuando se comunicaron con ella, respondió con calidez, pero también con confusión. Porque se interesarían en ella. Pero se interesaron. Y pronto, otros también. El proyecto creció. Las chicas escribieron una obra de teatro, Life in a Jar, Vida en un frasco, basada en su historia. Se propagó como fuego. Las presentaciones se realizaron en todo Estados Unidos, luego en toda Europa. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas. Los historiadores empezaron a escribir. Y de repente, Irena Sendler ya no era un hombre enterrado en un jardín. Era una memoria viva. Siguieron entrevistas, documentales, discursos, pero incluso entonces se resistía a ser llamada heroína. Aún tengo una conciencia que me molesta, dijo. Podría haber hecho más. Este remordimiento me seguirá hasta la muerte. Recordaba a los que no pudo salvar. Sus nombres no estaban en los frascos, solo en su memoria. Esa era su carga silenciosa. En 2007, fue nominada al Premio Nobel de la Paz. No ganó. El premio fue para Al Gore, por su trabajo sobre el cambio climático. Irena nunca se quejó. Sonrió y dijo, el premio es que los niños sobrevivieron. Murió un año después, en 2008, a los 98 años. Y con ella se fue uno de los últimos hilos vivos que nos conectaban directamente con ese momento en la historia en que una mujer se enfrentó a un imperio no con armas, sino con voluntad. Hoy, hay personas vivas, médicos, maestros, padres, abuelos, que deben su existencia a su decisión de actuar, de lanzarse, incluso cuando no sabía nadar. Su historia no fue una de grandes discursos o batallas famosas. Fue una historia contada en susurros, en códigos secretos, en una mano infantil sostenida en la oscuridad. Y estuvo a punto de perderse. Pero como los nombres que enterró en la tierra, fue desenterrada, preservada, compartida, porque algunas historias se niegan a morir. Legado es una palabra que suele reservarse para los poderosos, para los generales, para los políticos, para aquellos que se paran frente a multitudes o comandan ejércitos. Pero la verdad es que los legados rara vez se forjan en público. Nacen en las decisiones privadas y dolorosas de personas que eligen actuar cuando nadie las está mirando. Ese fue el legado de Irena. No vivió para ver florecer por completo lo que había hecho, pero las semillas que plantó, enterradas en jardines, en orfanatos, en los corazones asustados de los niños, echaron raíces de formas que nunca imaginó. La primera onda fue la supervivencia. De los 2.500 niños sacados de contrabando del gueto de Varsovia a través de su red, muchos sobrevivieron a la guerra. No todos la recordaban. Algunos ni siquiera conocían su nombre. Eran demasiado pequeños para recordar el rostro de la mujer que los cargó fuera, los envolvió en mantas, los entregó a desconocidos y les susurró que estaban a salvo. Pero recordaban algo, una presencia, una bondad, un momento en el que el miedo se transformó en calor. Algunos lo supieron más tarde en la vida. Otros lo descubrieron solo después de la guerra, cuando buscaron sus historias y hallaron fragmentos, documentos, fotos, un nombre en un frasco. Muchos reconstruyeron sus vidas en Israel, otros en Estados Unidos, Canadá, Australia. Se convirtieron en médicos, científicos, artistas, maestros. Algunos se convirtieron en padres, en abuelos, y aunque crecieron con nuevos nombres, nuevas familias y, en algunos casos, nuevas religiones, llevaban una cicatriz de memoria que los conectaba a todos. Habían sido salvados. Habían sido elegidos,
levantados del fuego cuando era más fácil para el mundo mirar hacia otro lado. Y cuando supieron la verdad de cómo sucedió, cuando escucharon sobre la mujer del uniforme de enfermera y las piernas rotas, la llevaron consigo, en discursos, en entrevistas, en oraciones silenciosas susurradas a sus propios hijos antes de dormir. Pero su impacto no terminó allí. Los estudiantes de Kansas que la descubrieron no se detuvieron en un proyecto escolar. Se convirtieron en embajadores de su historia para toda la vida. Su obra de teatro, Life in a Jar, Vida en un frasco, fue presentada más de 400 veces en todo el mundo. Cada vez provocaba lágrimas, no de lástima, sino de reconocimiento, de asombro, de que una sola mujer, desconocida durante décadas, había hecho algo que la mayoría no se atrevería a intentar ni siquiera con un ejército detrás. La obra llegó a aulas donde la educación sobre el Holocausto estaba fallando. Llegó a familias que nunca habían oído su nombre. Y en esas salas, la voz de Irena volvió a resonar. No su voz literal, nunca fue mujer de discursos, sino la voz de sus decisiones. Más que nada, su legado desafió a las personas a hacerse una pregunta que la mayoría evita. ¿Qué habría hecho yo? ¿Habría arriesgado mi vida por el hijo de un desconocido? ¿Habría falsificado un certificado de nacimiento, mentido a un soldado, gateado por alcantarillas con un bebé en un saco, sabiendo que un solo paso en falso significaba la muerte, no solo para mí, sino para todos los involucrados? Es una pregunta sin respuesta fácil. Y quizá ese sea el punto. Tal vez su legado no consiste en hacernos sentir bien, o inspirados, o orgullosos. Tal vez se trate de hacernos sentir incómodos, intranquilos, conscientes de lo alto que puede ser el costo del silencio. Porque el silencio fue el enemigo que combatió. El silencio de los vecinos que fingían no oír los gritos. El silencio de las naciones que rechazaron barcos llenos de refugiados. El silencio de la historia, que casi la borró por completo. Y por eso, recordarla no es suficiente. Repetir su historia no es suficiente. El verdadero legado está en la acción. En ver la injusticia, en cualquier lugar, en cualquier forma, y elegir no apartar la mirada. Hoy vemos las mismas preguntas que ella enfrentó repetirse con nuevos rostros. Refugiados huyendo de guerras. Niños separados de sus familias. Pueblos enteros deshumanizados por etiquetas. Y siempre se nos dice lo mismo que a ella le dijeron. No es tu problema. Es demasiado grande. Solo saldrás herido. Pero Irena respondió a eso con su vida. Miró lo imposible y dijo, empieza con uno. Un niño. Un riesgo. Una decisión. Y luego otra. Ese es el eco de su legado. Que, frente a la crueldad, la indiferencia no es neutral, es complicidad. Que el valor no requiere un arma. Que la resistencia más poderosa a veces es la más silenciosa. Hay una frase que a menudo se le atribuye, aunque rara vez se la apropiaba. El mundo puede ser mejor si hay amor, tolerancia y humildad. Vivió las tres, incluso cuando el mundo no le dio razón para hacerlo. Su nombre ahora está grabado en muros y monumentos. Su historia se cuenta en libros y películas. Pero su verdadero monumento vive en otro lugar, en los vivos. En los nietos de los niños que una vez temblaron en la oscuridad, esperando ser rescatados. En los maestros que cuentan su historia no por aplauso, sino para despertar algo humano en la próxima generación. Su legado está en las manos que se extienden, no que se apartan. Cuando hablamos de coraje, solemos imaginar actos dramáticos. Un campo de batalla, una bandera alzada, una última resistencia. Pero el verdadero coraje, especialmente en tiempos de maldad sistemática, rara vez se anuncia. No llega con un himno, llega en silencio, en la duda, en la vacilación, y luego en la acción. El coraje de Irena Sendler no llegó de golpe. Se fue construyendo lentamente, como escarcha sobre el vidrio, una capa silenciosa a la vez. Comenzó en su infancia, enraizado en la memoria de la muerte de su padre, un médico que eligió atender a pacientes con tifus cuando otros huían. Muchos de ellos eran judíos. Murió cuando ella tenía solo 7 años. Su lección final no fue sobre medicina, fue sobre elección. Que el camino moral suele ser el más solitario, y que a veces la compasión es una decisión fatal. Esa lección vivió en ella, dormida, hasta que llegó la guerra. Entonces floreció. Pero el coraje no es la ausencia de miedo. Irena tenía miedo. Siempre. Cuando cruzaba hacia el gueto. Cuando escondía papeles bajo su blusa. Cuando caminaba frente a guardias armados con un bebé que no podía llorar o ambos morirían. El miedo era constante. Lo que la hacía diferente no era que no tuviera miedo, sino que temía la cosa equivocada.
Temía la indiferencia más que la muerte. Y ese miedo, si así puede llamarse, se convirtió en su brújula. La gente suele preguntar, ¿cómo te preparas para ser héroe? ¿Cómo te conviertes en alguien que arriesga todo por los demás? Pero esa es la pregunta equivocada. La verdad es que no te conviertes en otra persona. Te vuelves más tú mismo. Irena no se puso una máscara. No construyó un alter ego. Se volvió más profundamente, ferozmente humana. Se permitió sentir todo aquello que el mundo le decía que debía adormecer: el dolor, la rabia, la impotencia. Y en lugar de volverse hacia adentro, se volvió hacia afuera. La empatía fue su rebelión. Miró a los niños judíos no como víctimas, ni siquiera como una misión, sino como individuos, como la hija de alguien, el hijo de alguien, el latido de alguien en un mundo que había dejado de escuchar. Y no solo lo salvó físicamente, salvó sus historias. Por eso los frascos importaban. Cada nombre era una negación al pensamiento nazi, una forma de decir: no puedes borrar quiénes son. Puedes robarles sus hogares, sus padres, sus certificados de nacimiento, pero no puedes robarles su verdad. Ese nivel de empatía es peligroso. Te obliga a sufrir por otros, a sentir su pérdida como la tuya, a cargar con un dolor que no ganaste y quizá nunca entiendas. Y aún así, a actuar. No era una santa. Cometió errores. Se cuestionó. Cargó con culpa por los que no pudo alcanzar. Una vez dijo: cada niño salvado con mi ayuda es la justificación de mi existencia en esta tierra, y no un título de gloria. Piensa en eso. No veía sus acciones como algo extraordinario. Las veía como el mínimo estándar de humanidad. Eso es lo que hace que su historia sea tan difícil de sostener, porque nos recuerda lo que es posible. No para las leyendas, sino para la gente común. No tenía poder, no tenía recursos, ni siquiera tenía seguridad. Lo que tenía era claridad, una línea moral que se negó a cruzar, y que se negó a dejar que otros trazaran por ella. Su coraje no fue espontáneo, fue construido, mantenido, requirió apoyo, amigos que falsificaron documentos, monjas que escondieron niños, sacerdotes que alteraron certificados de bautismo, familias que abrieron sus hogares sin hacer preguntas. El coraje, entendió, no es un acto solitario, es comunitario. Se propaga, necesita testigos, necesita refuerzos, y, a veces, necesita que alguien sea el primero. Esa fue Irena. Ella fue la primera. Y cuando fue capturada, torturada y sentenciada a morir, aún así no se quebró. No porque fuera más fuerte que los demás, sino porque ya había decidido: hay cosas peores que la muerte. El silencio, la complicidad, ver morir a un niño sabiendo que pudiste haber hecho algo. Nunca quiso ser una heroína. No escribió memorias. No se postuló para cargos. No vendió su historia. Volvió a su vida modesta. Enfermera, madre, mujer con muletas que intentó criar a sus hijos en un mundo más tranquilo. Pero por dentro, siguió forjada en fuego. Cuando hablaba con estudiantes en sus últimos años, no hablaba de valentía. Hablaba de decencia, de elección, de cómo cada día es una prueba de quién eres. No en la guerra, sino en la vida. De cómo tratamos a los débiles, al extraño, al olvidado. Ese fue su verdadero mensaje. Que en el momento en que empiezas a creer que no tienes poder, ya te has rendido. Que el mundo no necesita más héroes, necesita más personas dispuestas a actuar sin convertirse en uno. Porque el coraje no está en el centro de atención. Está en las sombras, en los sótanos, en los papeles falsos, en los frascos de vidrio bajo un árbol. Está en las manos ordinarias que eligen, una y otra vez, salvar a alguien más. La historia está llena de ruido. Fechas, nombres, declaraciones, victorias, derrotas. Pero entre todo eso, el sonido más peligroso es el silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio que sigue al borrado, ese que se instala cuando una historia es enterrada antes de poder ser contada. Durante décadas después de la guerra, el nombre de Irena Sendler apenas se pronunciaba. Su historia no aparecía en los libros de texto. No había documentales, ni monumentos. Regresó a su vida en Polonia no como una figura celebrada, sino como una olvidada. No porque lo que hizo careciera de impacto, sino porque la historia, como quienes la escriben, es selectiva. El mundo de posguerra no sabía qué hacer con personas como ella. No era soldado, no comandaba tropas. Su desafío fue íntimo, personal. Salvó niños, no naciones. Y para muchos,
Eso hacía que su historia pareciera demasiado pequeña para importar en el gran arco de la guerra. Pero ahí reside precisamente el peligro. Porque olvidar a personas como Irena significa olvidar la resistencia silenciosa, los millones de pequeñas decisiones que empujaron contra la marea del mal mientras el mundo miraba hacia otro lado. Y al hacerlo, perdemos algo más que la memoria. Perdemos el mapa. Empezamos a creer que la resistencia solo se parece a la rebelión, que el coraje solo viene con un arma, que salvar vidas es tarea de guerreros, no de trabajadores sociales. Es una mentira. La vida de Irena prueba lo contrario, que los mayores actos de desafío a menudo vienen de personas que nadie espera, en lugares donde nadie está mirando. Su historia estuvo a punto de perderse. Piénsalo. Una mujer que salvó a 2.500 niños, torturada por la Gestapo, sentenciada a muerte, solo para escapar y desvanecerse en el anonimato. ¿Cómo sucede eso? Porque ella no la contó, y nadie más lo hizo tampoco. Hasta que, décadas más tarde, al otro lado del mundo, 3 adolescentes estadounidenses tropezaron con una línea en un libro. No un capítulo, una línea. Nunca debió tomar tanto tiempo. Pero lo hizo. Y aquí está la verdad aterradora. Por cada Irena Sendler que redescubrimos, hay un centenar más que permanecen en la oscuridad. Hombres y mujeres que lo arriesgaron todo, cuyas historias quedaron plegadas en el silencio, porque nadie pensó en preguntar. Por eso, el recuerdo no es solo un acto de honor al pasado. Es un acto de resistencia. Una forma de negarse a permitir que el coraje sea olvidado mientras la cobardía se registra sin cesar. Y eso significa que la carga no recae solo en museos o historiadores. Recae en nosotros. En cualquiera que escuche estas historias y elija llevarlas consigo. Porque recordar no es pasivo. Es una elección. Mantienes viva a una persona contando su historia. No como una leyenda, sino como un espejo, un recordatorio de lo que es posible, de lo que se requiere, de lo que es humano. Por eso Life in Nahar importó. No porque estuviera escrita a la perfección, ni porque llegara a teatros de todo el mundo, sino porque hizo que la gente sintiera algo real. Tomó una historia casi invisible y le devolvió el aliento. Esa obra no fue un tributo, fue una misión de rescate. Un último contrabando, esta vez no a través de alambres de púas, sino a través del tiempo. Los estudiantes que la interpretaron no solo volvieron a contar la vida de Irena, hicieron lo que ella había hecho. Tomaron algo precioso, frágil, en peligro, y lo llevaron a salvo. Ese es el trabajo del recuerdo. Pero la memoria se desvanece rápido en un mundo adicto a la distracción. El heroísmo compite con los titulares. Los nombres se pierden en el desplazamiento. Las historias se vuelven etiquetas, luego desaparecen. Y entonces la pregunta se convierte en: ¿cómo evitamos que esto vuelva a suceder? Eligiendo recordar activamente, repitiendo los nombres, compartiendo las historias, enseñando a la próxima generación no solo sobre números y batallas, sino sobre decisiones. Sobre la mujer con la cojera que caminó hacia el infierno una y otra vez con nada más que un papel y una mentira que salvaba una vida. No recordamos a Irena Sendler porque quisiera ser recordada. La recordamos porque se negó a olvidar a los demás. Construyó un legado hecho de nombres. No el suyo, sino los de ellos. Y esa es ahora la tarea. Decir sus nombres. Llevarlos con nosotros. Porque cada historia como esta es una herencia frágil. Y una vez que se pierde, se ha ido para siempre. Cuando una historia como la de Irena Sendler termina, en realidad no termina. Se asienta en los espacios silenciosos entre los hechos y la memoria, en las decisiones que tomamos mucho después de que los créditos terminan o el libro se cierra. Porque esta historia nunca fue una lección de historia. Fue un espejo. Y ahora nos refleja a nosotros. El mundo de hoy no es el mismo por el que Irena caminó durante la guerra en Varsovia. Pero en ciertos sentidos, no ha cambiado en absoluto. Aún se deshumaniza a las personas. Aún hay niños que huyen de conflictos sin saber a dónde van o en quiénes se convertirán. Las burocracias todavía deciden quién vive y quién es olvidado. Y siempre está esa voz, fría, lógica, conveniente, que susurra: no es tu problema. Esa fue la voz que Irena desafió. No esperó permiso. No esperó paz. Miró a su alrededor. Vio lo que estaba sucediendo y eligió convertirse en el tipo de persona que hace algo. No porque no tuviera miedo. No porque fuera perfecta, sino porque no podía imaginar ser el tipo de persona que no hacía nada. Y ahora que conocemos su historia, no podemos desconocerla. Ese conocimiento viene con un peso. El peso de preguntar: ¿qué haría yo? ¿Arriesgaría mi trabajo para hablar? ¿Abriría mi puerta a alguien que huye del miedo?
¿Me levantaría no cuando sea popular, sino cuando sea peligroso? Esas no son preguntas retóricas. Son el eco del propósito de esta historia. Porque la verdad es que no necesitamos otra Irena Sendler. Necesitamos miles. Necesitamos personas que vean las señales de advertencia a tiempo. Que reconozcan que la injusticia no comienza con campos, comienza con el lenguaje, con la apatía, con el silencio. Necesitamos personas que recuerden que las leyes no siempre son morales, que legalidad y decencia no son lo mismo, que siempre habrá sistemas creados para destruir, pero que también siempre habrá personas que eligen preservar. Y ahí es donde entramos nosotros, porque no somos solo la audiencia de esta historia. Somos el siguiente capítulo, la generación que ella nunca llegó a ver, los que pueden decidir qué hacer con su memoria, si enmarcarla o seguirla. Tal vez nunca te pidan esconder a alguien, o falsificar documentos, o enterrar nombres bajo un árbol, pero te llamarán a hablar, a intervenir, a resistir la indiferencia. Y cuando llegue ese momento, recuerda a Irena, no a la icono, no al mito, sino a la mujer, a la trabajadora social, a la hija de un médico, a la mujer que se paró al borde del muro del gueto y eligió entrar, no una vez, sino una y otra vez, porque un solo niño era razón suficiente. La historia no la recordó hasta que casi fue demasiado tarde. No cometamos ese error otra vez. Llevemos su historia, no como algo terminado, sino como algo inconcluso, como una responsabilidad. Y la próxima vez que escuches esa voz, la que dice no es tu lucha, recuerda los frascos. Recuerda a los niños. Recuerda las piernas rotas y el sistema roto contra el que se enfrentó. Y entonces pregúntate, si no yo, ¿entonces quién? Porque al final, el mundo no lo cambian los héroes. Lo cambia la gente que se niega a ser algo menos que humana.